Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema que empezamos viendo en el vídeo anterior, ¿no? Que era el franquismo, la dictadura franquista de 1939 a 1975. Y tal como os comenté al final de ese vídeo, en este vamos a intentar trazar la evolución política, tanto interior principalmente, ¿no? como exterior, de la dictadura de Franco. La dictadura de Franco normalmente se divide en dos periodos separados por el año 1959. Uno sería lo que conocemos como la posguerra y a partir de 1959 se inicia un periodo que, marcado por el plan de estabilización, se le suele denominar el desarrollismo, que va a tener como características un auge de la economía y un, digamos, desarrollo del país no visto hasta el momento, hasta la decadencia a principios de los años 70, finales de los 60 y principios de los 70, con Franco ya muy mayor y su posterior muerte en el año 1975. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los modelos, digamos, políticos, entre comillas, ¿no?, que sigue el franquismo? Los modelos son las dictaduras de Italia y Alemania. En un principio, recordemos que en 1939, casi a la vez que acaba la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial. Si la Guerra Civil acaba en abril, la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre del 39. Entonces, en estos primeros momentos va a haber un gran protagonismo de la falange o del movimiento, que lo podemos encuadrar en la figura de Ramón Serrano Súñer, que va a ser una especie de ministro de Franco y se va a encargar de elementos como las negociaciones con el exterior, la representación con otros países. Franco va a concentrar todos los poderes, como ya hemos comentado anteriormente. Sobre esto, pues por ejemplo, permitirme la recomendación, ¿no?, de la película de 2019 de Amenábar, Hasta que termine la guerra, donde se puede ver el momento en algunas partes de la película cuando en esa junta de Salamanca Franco va a ir acumulando todo el poder en la primera parte de la guerra civil. El único partido tras el decreto de unificación va a ser el movimiento, ¿no?, donde estaban integradas la falange española tradicionalista de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Y otros elementos y otras partes importantes van a ser las organizaciones juveniles y la sección femenina, que tienen un objetivo que es canalizar la ideología del régimen y adoctrinar a las personas en su fidelidad al régimen. Esto como marco general. ¿Cuáles van a ser las primeras características durante las primeras décadas o la inmediata posguerra, mejor dicho, del franquismo? Pues bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Represión e imposición de la ideología de la victoria. Yéndome otra vez a la película reciente de Amenábar, en un momento dado de la película, Franco dice, ¿no?, que hay que continuar la guerra porque a la izquierda hay que eliminarla de raíz. Pues en esa línea van estas dos primeras leyes que tenemos ahí, la ley de responsabilidades políticas y la ley de represión del comunismo y la masonería, que tenían como objetivo, pues, digamos, perseguir o hacer pagar a cualquier persona que hubiera tenido algún tipo de cargo o simpatía hacia sindicatos o partidos, digamos, de izquierda durante la República o en el momento después de la Guerra Civil. En línea con esto, se van a crear campos de concentración a muchos lugares del territorio español, ¿no? Algunos historiadores y periodistas han localizado, hablan de en torno a 300 campos de concentración, donde se van a desarrollar diversos tipos de penas, ¿vale?, de cárcel o de trabajo forzado para los represaliados del franquismo, cuando no ejecuciones sumarias, ¿no? Las cifras de la represión, ¿no?, en forma de muertes y asesinatos en la primera posguerra todavía aún a día de hoy bailan mucho, ¿no? Algunos historiadores hablan de unas 50.000 personas asesinadas en este momento. Otro de los elementos que la polémica ha saltado desde hace no mucho tiempo, digamos, de unas décadas o 2 décadas hacia aquí, ha sido el fenómeno de los bebés robados, ¿no? Los bebés que tenían familias de una ideología, digamos, de izquierdas, ¿no?, y que se van a robar en los hospitales o en los lugares donde dieron a luz las mujeres, y se van a dar en adopción
a familias tradicionales o de una ideología más de derechas para que pudieran, digamos, ilustrar o educar a ese niño en los valores del franquismo. Se ha calculado que en torno a unos 40.000 bebés habrían sido robados durante el franquismo para darlos en adopción a familias más en la onda del régimen. ¿Y la alternativa a todo esto cuál va a ser? El exilio. Salir de España, digamos, con lo opuesto y tener que establecerte en otros países. Va a haber un exilio notable hacia Latinoamérica, principalmente a México, o a otros lugares, ¿no? En un principio hay mucha gente que sale por la frontera francesa, ¿no? Como por ejemplo Azaña. ¿Cuál va a ser el contexto internacional de esta primera época? Pues bueno, hasta 1945 Franco se va a alinear con las potencias fascistas, con Alemania y con Italia, pero a medida que la Segunda Guerra Mundial va avanzando, Franco va a moderar su apoyo. De hecho, hay una entrevista en Hendaya, que es de donde viene esa imagen que tenéis ahí de Franco con Hitler, en una entrevista en Hendaya, en la frontera con Francia, que la frontera entre Francia y España, donde Hitler, Franco y Mussolini se encuentran, y Hitler le pide expresamente a Franco el apoyo en la Segunda Guerra Mundial, a lo cual Franco se niega y se declara no beligerante, es decir, que no va a intervenir directamente. No obstante, va a apoyar a Alemania con la División Azul, que la gestiona Serrano Suñer, ¿no? Mandando allí a miembros de la Falange a luchar en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y algún que otro preso republicano del franquismo, y también en la cesión de recursos a Alemania, como puede ser el ejemplo del wolframio, ¿no? A cambio del apoyo que había prestado Alemania en la Guerra Civil Española. ¿Qué va a pasar? Cuando el eje es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, se produce el aislamiento de España. Entonces, Franco va a quedar señalado como uno de los últimos dictadores fascistas después de la derrota de Alemania e Italia, por lo que va a quedar fuera del Plan Marshall, las millonarias ayudas que diseña Estados Unidos para el apoyo a reconstruir Europa siempre que rechacen el comunismo. También hacemos un recuerdo a que a los países en la onda de la Unión Soviética se le diseña otro elemento, ¿no? Como es el Comité de Ayuda Mutua, ¿no? El CAME o el Comecon, y también va a quedar España fuera de organismos internacionales que se van a fundar, como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, o de alianzas defensivas como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Por tanto, la primera década, no la primera década, sino los años posteriores a la Guerra Civil, se caracterizan por la represión y también por el aislamiento internacional de España. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde va a girar la política? Pues bueno, a medida que comienza el fenómeno que conocemos como la Guerra Fría, ¿no? Esa guerra que no tiene lugar directamente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero que sí tiene lugar a través de unos conflictos en terceros lugares, ¿no? Como por ejemplo la Guerra de Corea, ¿no? o la Guerra de Vietnam después. En los primeros momentos de este conflicto, Estados Unidos va a ver con buenos ojos a España como un posible aliado, porque pese a las diferencias entre ambos países, algo tienen en común, que es el anticomunismo. A raíz de esto se van a iniciar conversaciones y en la misma línea, dentro del régimen franquista, se va a iniciar un proceso como de institucionalización del régimen. Se van a lanzar una serie de leyes fundamentales que ya hemos comentado en la cara a darle ese barniz de falsa democracia, pero de algún tipo de leyes de cara al exterior. Por tanto, se establece el fuero de los españoles, esa pseudo-constitución de la que hayamos hablado, la ley de referéndum nacional, ¿no? De consulta de algunas leyes previamente ya pactadas y acordadas desde arriba, ¿no? Y con las Cortes, y la ley de sucesión por la que se establecía que España era un reino y tendría forma de monarquía una vez muriese Franco, que iba a ser el gobernante vitalicio. En línea con este proceso de institucionalización, en 1953 pues se firman los Acuerdos de Madrid, que no son otros que la firma de un apoyo económico, ¿vale?, por parte de Estados Unidos a España, a través de ayuda monetaria y también del asesoramiento de técnicos, ¿no?, de técnicos en economía. A cambio de esto, pues España va a prestar suelo español para la instalación de bases americanas. Esto en un principio, este acuerdo era secreto, y estas bases se van a establecer pues en Torrejón de Ardoz en Madrid, en Zaragoza, en Morón de la Frontera en Sevilla y en Rota en Cádiz.
Ahí podemos ver, por ejemplo, una foto posterior en la que sale Franco con el presidente Eisenhower. También, tras estos acuerdos con Estados Unidos, se firman los acuerdos con la Santa Sede, con el Vaticano, donde otra vez de nuevo se va a legitimar el franquismo y la Iglesia va a obtener, pues bueno, algunas prebendas y beneficios como en la educación. Podemos ver entonces cómo, tras un principio marcado por la recesión y por la represión, poco a poco España va a conseguir, en forma de su alianza con Estados Unidos, un reconocimiento internacional. Y esto se va a cristalizar a través de la entrada de España en la ONU, o el reconocimiento por parte de la ONU de España, ¿no?, de su carácter como Estado. Eso serían las características principales de la primera fase. Vamos a la segunda fase, que sería el desarrollismo y la crisis final. Empieza en 1959, esta fecha es importante porque cuando veamos la economía vemos que es cuando se lanza el plan de estabilización de la economía, que pese a tener unos comienzos muy renqueantes y negativos, va a hacer que la economía crezca muchísimo, muy rápidamente. De hecho, entre 1959 y el 69, España experimenta un rápido crecimiento, de hecho, uno de los más grandes de su entorno, y tiene como característica también de que este crecimiento va a ser muy desordenado, va a establecer las bases de elementos desiguales. ¿Qué características son las de este segundo periodo del franquismo? Bueno, hay un inmovilismo, es decir, no se mueve nada. No va a cambiar el régimen mucho, pero va a tener una apariencia más moderna. ¿El objetivo cuál es? El objetivo, en el fondo, uno de ellos es crear lo que se conoce como la mayoría silenciosa. ¿Esto qué es? Es gente que va a adaptarse a vivir en unas buenas condiciones dentro de una dictadura y va a acabar aceptando la dictadura como tal, porque al final en ella no se vive tan mal. En este periodo va a adquirir protagonismo, por ejemplo, Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, quien va a lanzar, por ejemplo, la ley de prensa, que suaviza la censura, no la elimina, eso es muy importante, y va a potenciar el desarrollo turístico del país, por ejemplo, con la creación de la red de paradores nacionales. A medida que esto avanza, se van dando algunos pasos en este inmovilismo, pero con algunos guiños a la galería, como es la Ley Orgánica del Estado, que separa la jefatura del Estado, de Franco, de la presidencia del gobierno, que Franco ya va a nombrar algunos presidentes del gobierno, entre, por ejemplo, los que podemos hablar de Carrero Blanco o posteriormente de Arias Navarro. En el seno del franquismo, en el apoyo o las instituciones dentro del régimen franquista, ¿no?, en las élites, va a haber una lucha entre la falange, que ocupaban los puestos en la primera época, porque la ideología o lo que pudiera haber ahí provenía de la falange, y los denominados tecnócratas, que si os acordáis eran técnicos, economistas, juristas, que apostaban por el desarrollo económico, sobre todo. Entonces, hay un momento en el que hay un caso de corrupción que se conoce como el caso Matesa, y que va a favorecer que se cree por primera vez un gobierno íntegramente formado por tecnócratas, por lo que la falange ha decidido salir del gobierno, o la hacen salir debido a las consecuencias de este caso, ¿no?, de corrupción. A raíz del gobierno de tecnócratas, la economía va a subir mucho. Como ya veremos en el apartado de la economía, lo he separado, la política de la economía, y a partir de esto pues van a sucederse ya con la ley de sucesión o la ley orgánica del Estado, van a sucederse algunas personalidades, por ejemplo, como la presidencia del gobierno de Carrero Blanco, a partir de junio del 73, pero que va a ser asesinado por ETA. Y a partir de ahí empieza otra vez enfrentamiento no directo entre los partidarios de un aperturismo y los que piden volver a ese espíritu de la victoria del 18 de julio, que son el búnker, ¿no?, los franquistas intransigentes que no ven una solución en estas, pequeñas reformas, por llamarlas de alguna manera, que se están llevando a cabo. A partir del asesinato de Carrero Blanco, Arias Navarro va a ser nombrado presidente del gobierno, que es más del ala dura del franquismo,
y va a establecer una política represora en un contexto muy convulso, ya que en el marco internacional hay una crisis que es la crisis del petróleo y que va a afectar mucho a España y va a ralentizar mucho su economía, y esto va a desembocar en conflictos laborales. Hay muchas huelgas en ese momento, va a haber represión y detenciones en el ejército porque hay colectivos o pequeñas unidades en el ejército que están apostando por intentar democratizar el ejército a través de la conocida como Unidad Militar Democrática, y en el contexto social se va a dar un auge del terrorismo de grupos como la ETA o el FRAP. Las condenas a muerte en forma de represión a los terroristas van a originar protestas internacionales en un momento donde se está apostando en muchos países por la eliminación de la pena de muerte. Entonces vemos cómo después de este auge económico van a desarrollarse crisis en diferentes ámbitos, no en lo económico, en lo militar, en lo social y en lo internacional. España, aunque no mucho, seguía teniendo algunas colonias, y dentro del proceso después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como descolonización, la ONU apuesta por la descolonización. De hecho, por ejemplo, va a perder sus colonias en África del río Muni, Fernando Poo y Guinea Ecuatorial y el IFNI en la década de los 60. Va a establecerse un conflicto con Gibraltar porque la ONU lanza una resolución de que se debía descolonizar Gibraltar y debería a lo mejor volver a España, a lo cual el Reino Unido de la Gran Bretaña se niega, y España lo que hace es cerrar la frontera, no crea la valla de Gibraltar, ¿no?, que estuvo durante mucho tiempo cerrada. Y por último, ya en un contexto de mucha debilidad, el dictador está muy grave de salud, se produce lo que se conoce la Marcha Verde sobre el Sáhara, que es impulsada por el rey de Marruecos, Hassan II, y va a tener como consecuencia que el territorio del Sáhara, de lo que hoy es el Sáhara Occidental, se le ceda directamente a Marruecos, originando la base de un conflicto que dura hasta el día de hoy. En todo este contexto, ¿no?, que hemos empezado en los años 60 con un auge económico y un leve aperturismo o de querer dar esa apariencia, ya a finales de los 60 y 70 Franco está muy mayor y empieza a manifestarse su debilidad física, hasta que va a morir el 20 de noviembre de 1975, iniciándose pues lo que se conoce ya como el periodo de la transición, que abordaremos en el siguiente tema. ¿Qué va a ocurrir al final de la dictadura? Bueno, pues aquí os he traído algunas imágenes, ¿no?, para caracterizarlas, ¿no? Va a haber un mayor aumento de la contestación al régimen en forma de manifestaciones, ¿no?, que van a ser duramente reprimidas, como en esta imagen que tenemos, ¿no? Pues la policía, ¿no? Las manifestaciones no eran actos pacíficos, no eran ir a una manifestación, en muchas ocasiones era un acto peligroso, ¿no?, porque muchas veces no sabías cómo podían acabar. Aquí tenemos otra imagen, ¿no?, del asesinato por parte de ETA de Luis Carrero Blanco, ¿no?, que le ponen un coche bomba, bueno, y esa imagen impactante, ¿no?, es del socavón que queda allí en la calle en Madrid después del atentado, ¿no? Después de Carrero Blanco le sucede a Arias Navarro, ¿no?, que vuelve otra vez a la hermosura del franquismo. Y este mapa os indica, por ejemplo, lo que es la descolonización española. Si veis abajo, del todo al sur, al lado del río Muni, está lo que era Guinea Ecuatorial, Fernando Poo, y aparte, pues bueno, estaban los territorios que va a ceder primeramente a Marruecos, ¿no?, ese protectorado que había en el norte, ¿no?, que va a originar todo el conflicto de los años 20 del siglo XX, ¿no?, el conflicto de Marruecos, se le cede a Marruecos en el 56, la parte esta de Tarfaya en el 58, y lo último, con la Marcha Verde, pues se le acaba cediendo el Sáhara Occidental. Aquí tenéis una imagen de la Marcha Verde impulsada por el rey marroquí Hassan II. Y ya sería para el próximo vídeo pues hablaros un poco del desarrollo económico, ¿no?, de los conceptos en relación a la autarquía y cómo va a influir negativamente en la economía española y cómo a partir del desarrollismo la economía va a crecer mucho. Hasta aquí llegaríamos en esta explicación, ¿no?, que os doy hoy, y ya en el próximo vídeo que os colgaré próximamente pues seguimos con el tema. Un saludo y muchas gracias, y si tenéis alguna duda pues no dudéis en consultármela. Hasta luego.